En 1985, Thomas Curry, el guardián de un faro, encuentra a una mujer inconsciente en la orilla y la lleva a su casa. Al despertar, descubre que Thomas le ha curado las heridas. Ella le dice que es Atlana, reina del reino submarino de Atlantis. Además, le dice que escapó de Atlantis ya que había sido forzada a casarse con el rey Orvik, a quien ella no amaba. Ambos empiezan a conocerse y comienzan una relación. Años después, nace su hijo Arthur, un mestizo de una atlantiana y un humano. Cuando Arthur tiene 3 años, varios soldados de Atlantis llegan para pedirle a Atlana que se rinda y regrese a Atlantis. Pero ella se niega y acaba matándolos a todos con su tridente. Sabiendo que los soldados volverán a por ella de nuevo, decide volver a Atlantis para así salvar a Thomas y a Arthur. Varios años después, Arthur visita el acuario junto con sus compañeros de clase. Allí Arthur se queda mirando los peces y empieza a hablar con ellos. En ese momento, 2 chicos empiezan a burlarse de él y a agredirle, pero entonces un tiburón golpea el cristal. Arthur logra calmar al tiburón y en ese momento descubre sus poderes y todos los peces se acercan a él. Desde entonces todos empiezan a llamarlo Aquaman. En la actualidad, unos piratas dirigidos por David Kane y su padre Jesse roban un submarino ruso. David se deshace del capitán y toma el control del submarino, pero de repente algo golpea al submarino, y es Aquaman quien ha venido a salvar a la tripulación. Uno a uno va deshaciéndose de todos los asaltantes. David se enfrenta a Aquaman e intenta clavarle un cuchillo, pero no lo atraviesa ya que la piel de Aquaman es muy dura al tener superpoderes. Su padre viene en su ayuda y le dispara un proyectil, pero no consigue hacerle nada ya que solo el metal de Atlantis le puede dañar. A continuación, Arthur le lanza una barra de metal atravesando su cuerpo. Cuando Aquaman se marcha, Jesse le dispara, pero falla rompiendo una tubería. Al mismo tiempo cae un torpedo, el cual acaba encima de Jesse atrapándolo. David le pide a Aquaman que salve a su padre, pero él decide no hacerlo por ser criminales. Jesse le pide a su hijo que le deje morir y activa un explosivo para acabar con su vida. David huye del submarino y su único deseo es matar a Aquaman para vengar la muerte de su padre. Mientras, en las profundidades de Atlantis, 2 reyes de diferentes reinos, llamados Orm y Nereus, tienen una reunión secreta en la Asamblea de los 7 Reinos. Pero en ese momento, un submarino los ataca con un torpedo. Los atlanteanos se defienden disparando contra el submarino mientras el rey Orm va en busca del submarino y con su tridente logra rasgar el casco del submarino y romper su hélice, acabando con él. Después de este incidente supuestamente provocado por los piratas, Orm y Nereus deciden declarar la guerra a los humanos. Mientras en la superficie, Arthur visita a su padre y ambos toman algo en el bar. Al regresar al coche se encuentra con una mujer de Atlantis llamada Mera. Ella le dice que es la prometida del rey Orm, un hijo que Atlana tuvo con un rey y que por tanto es hermano suyo por parte de madre. Mera le pide a Arthur que vaya a Atlantis para impedir la guerra que Orm planea contra los humanos, ya que él es el heredero del reino por ser el hijo mayor de la reina Atlana. Arthur se niega porque es un hijo bastardo y además el reino de Atlantis mató a su madre. Ella le dice que el tridente del antiguo rey Atlan existe y no es un mito, y que si lo consigue podrá reclamar el trono y destronar a Orm. En el Mar del Norte vemos a David Kane a la deriva. En ese momento aparece el rey Orm, quien le da un dinero. Entonces descubrimos que Orm había pagado dinero a David por atacar Atlantis con el submarino, para de esta forma tener la excusa perfecta para atacar a los humanos. Mientras, Arthur lleva a su padre a casa y ve cómo se empieza a formar una gran ola que arrastra un barco. Finalmente la ola engulla la furgoneta y Arthur consigue escapar aunque su padre queda atrapado en ella. Pero en ese momento llega Mera y con sus poderes consigue salvar a Thomas, y gracias a ello Aquaman decide colaborar. Por la mañana, Mera y Arthur se desplazan hasta un acantilado. Allí, Arthur empieza a recordar todo lo que Vulko, un consejero amigo de su madre, le enseñó cuando era joven. Posteriormente, se lanzan al mar y en una nave se dirigen a la ciudad de Atlantis, la cual está protegida por tiburones y cañones. Pero no tienen problemas para entrar, ya que Mera es la hija del rey Nereus. Arthur está impresionado por la belleza de Atlantis, y ella lo lleva a un lugar secreto para reunirse con Vulko. Vulko les dice que Orm está intentando convencer al resto de reinos para atacar la superficie. Para evitarlo, Arthur debe de encontrar el tridente dorado del antiguo rey Atlan. También les comenta la historia de Atlantis. En esa época los 7 reinos eran uno solo, y estaban gobernados por el rey Atlan. Atlantis era una próspera ciudad terrestre muy evolucionada, pero les pudo las ansias de poder y un día experimentando con el tridente dorado se produjo un desastre, y la ciudad empezó a colapsar y a hundirse. Sin embargo, los ciudadanos evolucionaron y adquirieron la capacidad de respirar bajo el agua, y la nueva ciudad submarina de Atlantis prosperó. Sin embargo, el rey Atlan decidió vivir su vida en el exilio, y el tridente dorado nunca volvió a ser visto. Vulko les muestra un objeto que unos arqueólogos habían encontrado, y que puede llevarles hasta el tridente dorado. Pero en ese momento llegan unos soldados y mientras Arthur pelea con ellos, Mera y Vulko consiguen escapar con el objeto.
En Atlantis, las armas sí que afectan a Arthur, y por ello es derrotado por los soldados y llevado ante el rey Orm. Allí Orm le dice que la guerra contra los humanos debe de comenzar, ya que estos no paran de contaminar y destruir el mar. Arthur desafía a Orm a un duelo y le pide que si él gana no comience la guerra. El duelo se realiza en el Aro de Fuego. Allí Orm se muestra mucho más fuerte y lo golpea constantemente. Finalmente rompe el tridente de Arthur y cuando está a punto de matarlo, Mera se deshace de él y permite que Arthur escape. Ambos huyen en una nave mientras son perseguidos por Orm y sus soldados. Finalmente son derribados, pero consiguen escapar. Posteriormente llegan a África. Allí van al desierto del Sáhara en busca del reino de los desertores que Vulko les comentó. Sin embargo, aunque Mera no lo sabe, la pulsera que lleva tiene un dispositivo de rastreo. Orm envía unos soldados a visitar a David, los cuales le entregan varias armas poderosas y una armadura para acabar con Arthur y Mera. En su laboratorio, David personaliza y mejora la armadura y las armas. Mientras, Mera detecta el lugar donde se encuentra el reino de los desertores y se tiran del avión. En el suelo, Arthur cae por un agujero que les lleva hasta el reino de los desertores. Allí encuentran un dispositivo especial en el que Mera coloca el objeto, pero no ocurre nada. Mera, con su magia, extrae unas gotas de agua del sudor de Arthur y las coloca encima del objeto, haciendo que se muestre un holograma del rey Atlan. El holograma les habla del tridente dorado y les da pistas de su localización. Les dice que deberán viajar hasta el mar oculto y buscar en el mapa de la botella una ruta que solo en manos del verdadero rey podrá ser vista. Entonces aparece una botella con un mapa, y ambos viajan hasta Sicilia, en Italia, por ser la zona que aparecía en el mapa. Allí utilizan la botella para encontrar la ruta, pero no lo consiguen. Entonces ven un montón de estatuas de héroes romanos, y piensan en la pista de Atlan, que les decía que la ruta solo podía verse en manos de un rey. Arthur se da cuenta que la única estatua que es un rey es la de Rómulo. Por ello coloca la botella en su mano y consigue ver el lugar hacia donde tienen que dirigirse. Pero en ese momento son atacados por varios soldados, uno de ellos David, quien se llama a sí mismo Black Manta. Arthur lucha contra él, pero es herido varias veces por David, ya que posee armas de Atlantis. David se muestra muy superior a Arthur, pero su armadura empieza a fallar, y Arthur aprovecha para atacarlo consiguiendo derribarlo. Mientras, Mera lucha contra los soldados deshaciéndose de ellos. Finalmente, ayuda a un Arthur malherido y rompe su pulsera para evitar que les sigan. Una vez recuperado a Arthur, se desplazan en barco por la ruta que indicó la botella. Sin embargo, por la noche son atacados por criaturas marinas del reino de la fosa. Inicialmente se deshacen de varios de ellos, pero cada vez llegan más criaturas. Arthur enciende una bengala, ya que las criaturas temen a la luz, porque están acostumbradas a vivir en la oscuridad de las profundidades del mar. Ambos se lanzan al mar con la bengala mientras son perseguidos por miles de criaturas. Finalmente consiguen atravesar el reino de la fosa y encuentran un vórtice de luz, lo que hace que las criaturas dejen de seguirles. Ambos se introducen en el vórtice y Mera queda inconsciente. Una criatura gigantesca trata de comerse a Mera, pero alguien lo evita y es rescatada. Cuando Arthur sale a la superficie, llega al mar oculto. Y en ese momento ve que la criatura que ha rescatado a Mera es su madre Atlana. Arthur pensaba que su madre estaba muerta, pero ella había estado escondida en ese lugar durante 20 años. Posteriormente, les muestra el lugar donde se encuentra el tridente dorado de Atlan. También les dice que solamente el verdadero rey puede poseerlo, y que el tridente está protegido por un gran monstruo llamado Kraken. Arthur se zambulle en el agua y cuando está a punto de coger el tridente se encuentra con el Kraken. Aunque Arthur intenta luchar con el Kraken, este es mucho más fuerte. Cuando el Kraken está a punto de matarlo, Arthur empieza a hablar con él. El monstruo se sorprende, ya que nadie podía entenderle y hablar con él, desde que lo hizo el rey Atlan, por lo que considera que es un rey y le permite coger el tridente, convirtiéndose en un nuevo Aquaman. Mientras, Orm consigue que 3 reinos se unan a él, y con ellos intenta forzar al reino de Brain a que se una también. Sin embargo, el reino de Brain decide no someterse y luchar contra ellos. En la batalla, cuando Orm está a punto de matar al rey de Brain, aparece el Kraken controlado por Arthur. Las naves le disparan, pero apenas consiguen hacerle nada. Sin embargo, el Kraken rompe una de las naves más grandes como si fuera papel. Finalmente, Aquaman con su tridente dorado consigue controlar a todos los animales marinos, los cuales se rebelan contra el ejército de Orm. Mera busca a Aquaman y le dice que debe de derrotar a Orm, y a continuación le da un beso. Aquaman se dirige a la superficie mientras es perseguido por Orm a lomos de una gran criatura. En la superficie ambos luchan mientras son vistos por el resto de la nobleza de Atlantis. Finalmente, Aquaman utiliza una técnica que Vulko le enseñó y derrota a Orm rompiendo su tridente. Después le pide que entregue el trono, pero Orm le dice que él no conoce la piedad y le pide que lo mate, pero Aquaman se niega.
En ese momento aparece Atlana, la cual les dice que ambos son sus hijos y que les quiere muchísimo. Orm es arrestado y el pueblo de Atlantis acepta a Aquaman como nuevo rey. En la superficie, Atlana se reúne con Thomas después de muchos años. En una escena a mitad de créditos vemos a David Kane vivo con su armadura destrozada. David es salvado por un científico llamado Stephen Shin, el cual está obsesionado con encontrar Atlantis. David le dice que le ayudará a encontrar Atlantis si él le ayuda a encontrar a Aquaman. Y así termina la película Aquaman. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. No olvides comentar cuál ha sido tu escena favorita y qué películas te gustaría que resumiera.